Bueno, existe un tabú en nuestra sociedad que está, o sea, tan profundamente arraigado que el simple hecho de cuestionarlo, de ponerlo sobre la mesa, se considera casi una herejía. Hablamos de esta idea que está universalmente aceptada de que el amor de una madre es siempre, por definición, incondicional, protector y sobre todo empático, ¿no? Como que se da por sentado que la maternidad es un refugio seguro 100%. Sí, sí, es un dogma, totalmente. Exacto. Pero, claro, al sumergirnos en el material que traemos hoy para esta inmersión, pues descubrimos una realidad paralela. O sea, para millones de personas, ese primer espejo, que es la madre, no reflejó amor ni validación, sino un vacío absolutamente paralizante. Ujú. Y es que es una disonancia cognitiva brutal, porque, a ver, cuando la figura que biológica y culturalmente está diseñada para nutrirte emocionalmente carece de esa capacidad, el impacto en la psique es devastador. Y bueno, lo más complejo es que este tipo de herida al final no deja cicatrices visibles. Es como una carga fantasmal, ¿sabes? Ya, totalmente fantasmal. Y bueno, os damos la bienvenida a nuestro análisis a fondo hoy. Vamos a explorar un material que, la verdad, me ha parecido sumamente profundo y revelador. Son los conceptos centrales del libro Madres que no saben amar, de la doctora Karel McBride. Y, a ver, nuestra misión hoy es arrojar luz sobre cómo afecta el narcisismo materno a las hijas en concreto. Pero ojo, que es vital subrayar algo desde este primer minuto. Sí, eso es muy importante dejarlo claro. El objetivo aquí no es, para nada, iniciar una caza de brujas contra las madres, ni buscar un chivo expiatorio fácil para los problemas que uno tiene en la vida adulta. No va de eso. No, no, para nada. El verdadero propósito es diseccionar un poco los mecanismos psicológicos de este daño, ¿no? Queremos entender de dónde viene la raíz de ese peso emocional que, o sea, moldea por completo la identidad de una persona. Y lo que es aún más importante, queremos trazar una hoja de ruta clínica y práctica, o sea, ver los pasos reales. Claro, dar herramientas, ¿no? Eso es una guía para poder sanar esas secuelas, construir el amor propio y, bueno, reclamar una autonomía personal que, en muchísimos de estos casos, pues fue literalmente secuestrada desde la infancia. Madre mía, secuestrada. Es que es una palabra fuerte pero muy real. Y para cualquier persona que nos esté escuchando, da igual su género o su historia familiar concreta, este análisis me parece una llave maestra. Porque comprender cómo estos legados emocionales tan distorsionados em, alimentan cosas como el perfeccionismo crónico, el miedo al fracaso o, fíjate, la forma en que elegimos a nuestras parejas, pues es esencial para descifrar nuestros propios patrones de comportamiento. Claro, es que afecta a todo. Ujú. Así que bueno, para poder sanar, primero hay que diagnosticar bien la maquinaria del problema. Y eso implica mirar directamente a los ojos a ese concepto intocable de la madre abnegada. A ver, vamos a desgranar un poco esto. Es que es un mito cultural potentísimo, ¿eh? O sea, en la inmensa mayoría de las culturas, a la madre se la sube a un pedestal heroico, intocable. Y por eso mismo, para una hija, llegar a la conclusión, una conclusión clínica y real, de que su madre carece de empatía estructural, es un proceso aterrador. Me lo imagino, claro. Va totalmente en contra del instinto de supervivencia más primario y de todo lo que la sociedad te está dictando desde que naces. Y aquí es donde quiero introducir el concepto central que plantea McBride, que me voló la cabeza. Es la idea del espejo vacío. A ver, para comprender por qué ocurre esto, necesitamos entender cómo procesa la realidad una mente que tiene rasgos narcisistas severos. Porque cuando una madre sana mira a su bebé, pues ve a un individuo separado de ella, ¿no? Con sus propias necesidades, sus propios gustos. Pero ¿qué pasa en la mente de una madre narcisista? Pues que directamente no existe esa separación. O sea, la madre narcisista percibe a su hija no como un ser humano independiente, sino como un apéndice. Es una extensión directa de sí misma, literalmente. En psicología clínica, bueno, esto lo relacionamos con lo que llamamos la búsqueda constante de suplemento narcisista. Suplemento narcisista. Ujú. Sí, la hija existe, fundamentalmente, para regular la frágil autoestima de la madre. Por lo tanto, el valor de esa niña se mide única y exclusivamente por cómo hace quedar a la madre frente al mundo exterior. O sea, la imagen lo es todo. Todo. ¡Qué barbaridad! O sea, lo que significa que esa hija aprende a, digamos, a leer la habitación antes de saber leer un libro. Tal cual, fíjate.
Su supervivencia emocional depende de estar escaneando constantemente el humor de la madre. Si, por ejemplo, saca buenas notas o es la más guapa del baile del colegio, la madre se apropia totalmente del éxito. En plan, mira qué hija tan maravillosa tengo, soy una madre excepcional, gracias a mí. Claro, el mérito es suyo, siempre. Pero claro, si la niña comete un error o simplemente no destaca en lo que la madre quiere, se percibe como una afrenta personal, como una humillación intolerable hacia la madre, ¿no? Exacto. Y ese es precisamente el espejo vacío del que habla la autora. La hija se asoma buscando ver su propio reflejo, o sea, buscando saber quién narices es ella realmente. Y lo único que encuentra son las necesidades, las proyecciones y las inseguridades gigantescas de su madre. O sea, nunca es mirada por su esencia real. Pero a ver, un momento, porque aquí hay algo que cuando leía el material me generó bastante fricción mental. Si la madre narcisista ve a la hija como una extensión suya, no debería alegrarse de sus grandes éxitos. O sea, el texto de McBride menciona la envidia y la competencia constante como uno de los pilares de este abuso, que ella llama los 10 azotes. Sí, sí. Ujú. Pero a ver, no parece tener mucha lógica sabotear a tu propia, entre comillas, creación, ¿no? ¿Por qué competir con tu propia hija? Pues fíjate, esa es una pregunta súper clave. Y ahí es justo donde reside la enorme paradoja del ego narcisista. O sea, la fachada de superioridad del narcisista en realidad una coraza, ¿sabes? Una coraza que oculta una autoestima extremadamente frágil y un sentimiento de vergüenza interna muy profundo. Ya, claro, el castillo de naipes. Eso es. Así que la dinámica es un juego de equilibrios imposible. La madre necesita que la hija brille, para que ese brillo le ilumine a ella, por supuesto. Pero ojo, si la hija brilla demasiado, si de repente atrae toda la atención y empieza a eclipsar a la madre, el ego materno se siente amenazadísimo. ¡Qué fuerte! O sea, el mensaje implícito para la niña es como, ten éxito para que yo reciba los aplausos, pero cuidado, nunca tengas tanto como para hacerme sombra o peor, recordarme lo que yo no pude llegar a ser. Exactamente. Es perverso. Es que es una trampa psicológica brutal. A ver, yo lo pensaba, y es como obligar a una niña a jugar un partido donde las reglas son totalmente arbitrarias, cambian a mitad de la jugada según cómo se levante el árbitro esa mañana, y encima el único premio es que no te castiguen o no te desprecien. No hay forma de ganar. Ninguna. No puedes ganar el amor verdadero así jamás. Y el texto, bueno, no se queda solo en la envidia. Habla mucho de la invasión de los límites y, sobre todo, la falta de privacidad. Como la hija es percibida como una extremidad más del cuerpo de la madre, pues el concepto de intimidad es que no existe en esa casa. Pero es inexistente. La madre siente, no sé, como el derecho divino de leerle los diarios, de opinar sobre cada mínima elección de ropa, de qué amigos tiene, qué carrera va a estudiar. O sea, asfixiando cualquier conato de que esa niña sea un individuo. Claro, es que se produce lo que en terapia familiar conocemos como enredo o confluencia tóxica. La hija desarrolla una hipervigilancia extrema. Su sistema nervioso central está siempre en alerta, como un radar escaneando el entorno para anticipar, de qué humor está mamá hoy y qué versión de mí misma me toca interpretar para sobrevivir a la tarde. ¡Qué agotamiento, madre mía! Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, que es ¿qué ocurre cuando esa niña, cuyo cerebro se ha cableado literalmente en un estado de alerta constante, pues llega a la edad adulta? Porque crecer recibiendo críticas veladas todo el rato o sintiendo que el afecto es un trofeo que te dan solo si rindes bien, pues deja una huella ineludible. Sí, te marca de por vida si no lo tratas. El material subraya que estas mujeres interiorizan un mensaje nuclear devastador, una creencia base que es el no soy lo bastante buena. Y por lo que leo, parece que esta creencia las empuja hacia dos mecanismos de supervivencia diametralmente opuestos, ¿verdad? Así es. Ante ese sentimiento crónico de ser insuficiente, pues la psique humana busca adaptarse como sea. El primer camino es el de la chica superdotada, o la gran triunfadora. McBride lo llama el síndrome de Mary Marvel. La Mujer Maravilla, vamos. Exacto. Esta mujer interiorizó en la infancia una ecuación muy simple. Hacer equivale a ser. O sea, su respuesta al trauma es intentar ser absolutamente perfecta para ver si de una vez por todas consigue ganar ese amor materno. Coleccionan títulos universitarios, tienen carreras estelares, un currículum perfecto, la familia de revista, la casa impecable.
Pero claro, a nivel interno, el coste es insostenible. Viven aterrorizadas, supongo, bajo el yugo de un síndrome de la impostora totalmente implacable. Absolutamente implacable. Es que no paran a disfrutar nada. Porque ese éxito no nace de una pasión real o de una ambición genuina suya, nace del pánico al rechazo. Sienten que toda su vida es un montaje, un fraude, y que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta y se va a desmoronar todo. ¡Qué angustia! Y luego, claro, en el extremo completamente opuesto del espectro, encontramos a la hija que toma el camino del autosabotaje, ¿no? Eso es, no eres lo bastante buena de una forma tan profunda y tan dolorosa que su mecanismo de defensa es la evitación total. La lógica subconsciente viene a ser algo así como, a ver, si cualquier intento que yo haga va a terminar en que mi madre me critique o se decepcione, pues ¿para qué me voy a esforzar? No tiene sentido. Ya. Es como apagar el motor antes de arrancar. Claro. Y este perfil tiene un miedo al fracaso tan paralizante que, bueno, la lleva a vivir muy, pero muy por debajo de su potencial real. Pueden saltar de un trabajo precario a otro, tener dificultades financieras constantes o, y esto es muy común, recurrir a adicciones, como una forma de anestesiar ese vacío insoportable. Y ojo, porque aquí es donde la perspectiva general me resulta fascinante y a la vez escalofriante. O sea, por fuera, tú observas a estas dos mujeres caminando por la calle y parecen venir de galaxias distintas. Totalmente distintas. Una es una CEO de éxito implacable, con su traje de chaqueta, y la otra es una persona que a duras penas logra estructurar su día a día. Pero si levantamos el capó de ambas, el motor emocional es idéntico. Es exactamente el mismo, sí. Ambas operan desde un agujero negro emocional tremendo. O sea, ninguna de las dos experimenta el derecho básico de, oye, tengo derecho a existir y ser amada simplemente por ser quien soy. Y me imagino que, claro, este vacío existencial se traslada luego de forma directa al terreno sentimental. Al buscar pareja, esto tiene que ser una bomba de relojería. Es que es casi matemático. Porque, a ver, los seres humanos estamos programados de serie para buscar la familiaridad, incluso si esa familiaridad es tóxica o dolorosa. Esto es lo que Freud llamó la compulsión de repetición. La compulsión de repetición, claro. Estas hijas entran en el mundo de las citas o de las relaciones buscando, a un nivel totalmente subconsciente, resolver el trauma de su infancia. Entonces, intentan encontrar una pareja con la que recrear esa dinámica materna, pero esta vez con la esperanza secreta de ganar el juego, de conseguir por fin el amor que se les negó de niñas. O sea, buscar a mamá en la pareja. ¡Qué fuerte! Sí, y esto las arrastra inevitablemente hacia relaciones marcadas por la dependencia absoluta o por la codependencia. A ver, vamos a clarificar esto un poco, porque a veces estos dos términos se usan casi como sinónimos en la calle y se confunden mucho. La dependencia, en este contexto de la herida materna, sería buscar un salvador absoluto, ¿no? Alguien que asuma el rol de padre o madre total, que tome todas las decisiones financieras, de logística, las decisiones emocionales. En el fondo es buscar un refugio seguro para esa niña aterrorizada interior. Efectivamente es así, ceden todo su poder. Y el gran problema, claro, es que ningún adulto emocionalmente sano quiere relacionarse con otro adulto que actúa como si fuera un infante asustado. Claro, no quieres adoptar a tu pareja. Exacto. Por lo tanto, desde esa posición, suelen atraer a parejas muy controladoras o incluso narcisistas también, reproduciendo ese abuso de poder original. Y luego, bueno, luego está la codependencia, que es un mecanismo aún más sutil y, fíjate, mucho más aceptado socialmente. El clásico síndrome de la salvadora o de la mujer mártir, ¿verdad? Ese mismo. La codependiente aprendió de pequeña que su único valor en el mundo reside en ser útil para los demás. En terapia vemos muchísimo cómo se vinculan con parejas problemáticas, que tienen adicciones o que están emocionalmente súper indispuestas. Ya, buscando el proyecto, ¿no? Alguien a quien arreglar. Tal cual, un proyecto. Porque su razonamiento interno es, bueno, si me hago imprescindible para ti, si te cuido hasta la extenuación y te resuelvo la vida entera, nunca jamás me vas a abandonar. Básicamente, es un vínculo traumático de manual. Disfrazan su inmensa necesidad de ser amadas a través del acto de cuidar en exceso y toleran pues egoísmos y abusos extremos muchas veces. Buf, es como si la definición misma de la palabra amor hubiera sido corrompida en su código genético emocional. Han interiorizado a base de palos emocionales que amar implica sacrificio propio y sumisión. A ver, identificar todo este engranaje que estamos comentando es desolador, la verdad, pero a la vez es el requisito previo e innegociable para poder cambiar. Totalmente. Sin diagnóstico no hay cura.
Y aquí es donde el trabajo de McBride da un giro que resulta verdaderamente esperanzador, menos mal. Pasa de diseccionar todo el daño a proponer un modelo de recuperación real. Sí, un modelo que, ojo, requiere un trabajo clínico y personal muy, muy intenso, ¿eh? Porque entender esto intelectualmente no basta. Tienes que procesarlo emocionalmente, que es lo difícil. Claro, yo pensaba leyendo esto que, a ver, si el problema base durante décadas ha sido jugar ese partido amañado esperando que la madre por fin cambiara las reglas, asumo que el primer paso para sanar no puede ser simplemente un, venga, voy a perdonarla y a mirar hacia adelante con positividad. No, el primer paso tiene que ser, y duele solo de pensarlo, abandonar por completo la esperanza de que esa relación ideal que quieres llegue a existir jamás. Has dado en el clavo, pero de lleno. Y es con diferencia el paso que genera una mayor resistencia en consulta. Hablamos de la aceptación y el duelo. O sea, el texto es súper categórico en esto. Las hijas de madres narcisistas tienen que hacer el duelo, llorar, por la madre que merecían y que nunca tuvieron. Y esto a pesar de que la madre biológica siga viva y coleando, y a lo mejor les mande mensajes al móvil. Claro, es súper contraintuitivo hacer el duelo por alguien vivo. Sí, pero tienen que renunciar a esa fantasía mágica que les dice por dentro, bueno, si le escribo una carta explicándole mis sentimientos desde el corazón, o si por fin le presento a su nuevo nieto, pues algo hará clic, sentirá empatía y por fin me validará. No, eso no va a pasar. Es que el narcisismo severo, por su propia arquitectura, ¿no? Neurológica y psicológica, pues carece del hardware necesario para la empatía genuina. O sea, esperar peras del olmo eternamente te mantiene estancada en ese bucle. Y me llama muchísimo la atención que el libro subraya que saltarse este duelo tan doloroso es justo la razón principal por la que muchos procesos terapéuticos fracasan estrepitosamente. Totalmente. Porque, claro, queremos atajos, queremos llegar a la fase de la luz, de la paz interior y el zen, sin atravesar primero el pantano del dolor y la rabia. Porque la rabia asusta, ¿eh? Especialmente la rabia dirigida hacia una madre, que parece un pecado mortal. Pero es que no se puede sanar lo que la mente se niega a sentir. El proceso exige, sí o sí, llorar esa orfandad emocional, llorar por la niña que fuiste y que tuvo que esconder, bueno, sus propias emociones para sostenerlas de su madre. Y solo cuando se vacía ese depósito de tristeza acumulado durante años, pues oye, hay espacio para el siguiente paso, que es la separación psicológica y reconstruir tu identidad. Y hablando de reconstruir, a ver, aquí viene la parte práctica. El libro propone algo que suena precioso en la teoría, que es construir una madre interior para reprogramar los mensajes críticos. Pero a nivel puramente práctico, ¿cómo narices se logra eso? O sea, para mí cuando lo leía pensaba que es como intentar recablear por completo toda la instalación eléctrica de una casa antigua. Pero mientras sigues viviendo dentro de la casa y encima con la corriente general encendida, es un trabajo extremadamente delicado. Es una metáfora brillante porque es exactamente así de peligroso y de minucioso, tal cual lo cuentas. El viejo cableado de la casa es, digamos, esa voz interna tan crítica que te dice, eres un desastre, no vales para nada cada vez que cometes el más mínimo error. Una voz que, curiosamente, pues suele tener exactamente el mismo tono y el mismo vocabulario que la madre real. Ya, claro, es su voz injertada en tu cerebro. Eso es. Y claro, instalar el nuevo cableado implica hacer un ejercicio súper consciente de disociar, de separar esa voz. Desarrollar una intuición materna compasiva hacia una misma. De modo que cuando ocurre un fallo o un problema en tu vida, esa madre interior nueva entra en escena y dice, a ver, ha habido un error, es normal, somos humanos, vamos a solucionarlo, pero ojo, tu valor como persona sigue intacto. Claro, es aprender a sostenerse a uno mismo en lugar de machacarse. Y fíjate, para ayudar en este recableado mental, hay una técnica en el material que me ha parecido, profundamente reveladora y tierna a partes iguales. Es la llamada terapia de la muñeca. Así es potentísima. Pedro sugiere ir físicamente a una tienda a comprar una muñeca o usar una fotografía tuya de la infancia que represente a la niña que fuiste, concretamente entre los 3 y los 8 años. Y te dice que la coloques en un lugar visible de tu casa. Y ojo, no es un elemento decorativo para que quede bonito, es un ancla visual constante. Sí, sí. Sirve para recordarle al cerebro adulto, todos los días, que esa niña herida sigue existiendo en el subconsciente y que ahora eres tú, el yo adulto, quien tiene la responsabilidad exclusiva de protegerla, validarla y cuidarla. Me parece fuertísimo esto. Es que es una técnica de anclaje fisiológico fantástica, de verdad. Y es crucial,
porque ayuda muchísimo a gestionar uno de los síntomas más aterradores del trauma relacional crónico, lo que la autora define en el libro como el colapso. Bajo. ¿Qué es exactamente esto del colapso a nivel psicológico? Pues mira, el colapso es, en esencia, un flashback emocional. Hay que entender cómo funciona la amígdala, ¿vale? Que es el centro de procesamiento del miedo en nuestro cerebro. La amígdala es que no tiene noción del tiempo. O sea, no distingue entre algo que te pasó hace 30 años y lo que te está pasando hoy mismo. Vale. Así que imagínate, si un jefe hace un comentario levemente crítico en una reunión con una postura corporal o un tonillo de voz que a ti te recuerda subconscientemente al desprecio de tu madre, pues la amígdala directamente secuestra al cerebro racional. Madre mía. O sea que biológicamente el cerebro se autoconvence de que vuelves a tener 5 años y estás, bueno, a punto de ser aniquilada emocionalmente en esa sala de reuniones. Precisamente. Y ahí aparece la sudoración, el pánico, unas ganas de salir corriendo y una angustia que, si lo ves desde fuera, es absolutamente desproporcionada al evento actual. Ya. En ese momento crítico de colapso es cuando el nuevo cableado, esa madre interior que hemos construido, debe activarse. Al mirar la muñeca o conectar con esa imagen de ti de pequeña, el adulto puede respirar y decirse a sí mismo: a ver, este terror pertenece al pasado, es una memoria de la infancia. No es la realidad que tengo delante hoy, con mi jefe. Ahora soy adulta y estoy a salvo. Wow. Es un nivel de autogestión verdaderamente fascinante y que requiere mucho curro. Muchísimo. Ahora bien, vamos un paso más allá. Una vez que todo este ecosistema interior empieza a estabilizarse un poco, que los cortocircuitos ya son menos frecuentes, pues llega el temido momento de confrontar el exterior. Hay que renegociar las fronteras con el mundo real. Y la prueba de fuego aquí es sin duda la gestión del contacto con la madre biológica en el presente. Y claro, porque recordemos una cosa, la hija se ha transformado tras un trabajo personal súper arduo, ha ido a terapia, ha llorado, pero la madre narcisista sigue operando exactamente con el mismo sistema operativo tóxico de siempre, así que renegociar los límites no es un capricho, es una cuestión de pura supervivencia emocional para la hija. Y hay que decir que el material es súper pragmático aquí. O sea, no te vende finales de película de Hollywood donde todos se abrazan llorando. Propone establecer un cordón sanitario emocional, lo que denomina instaurar una relación civilizada. Muy interesante esto. Y consiste básicamente en mantener un contacto superficial y estrictamente cortés. O sea, hablar del tiempo que hace, de las recetas de cocina, de qué ha pasado en el programa de televisión de ayer, pero la regla de oro, inquebrantable, es que la hija cierra el grifo de la intimidad por completo. Cero intimidad. Ya no comparte sus miedos, ni sus logros profesionales más profundos, ni por supuesto sus vulnerabilidades, porque sabe perfectamente por experiencia que toda esa información va a ser utilizada como munición en su contra más adelante. Es una retirada estratégica de manual. Y ojo, el libro avala opciones mucho más radicales si la situación realmente lo requiere, ¿eh? O sea, si el mero hecho de mantener cualquier tipo de contacto, por superficial que sea, desencadena una ansiedad severa o destruye la estabilidad mental que la hija ha conseguido con tanto esfuerzo, pues establecer contacto cero, ya sea temporal o definitivo, es una medida terapéutica totalmente legítima. Totalmente. Y esto hay que decirlo alto y claro, sin importar el tremendo juicio social o las críticas de la familia que esto conlleve, porque la salud mental va primero. Es que es un estigma enorme eso de dejar de hablarte con tu madre, y fíjate, en este punto, muchas personas, en un intento ya a la desesperada por no romper del todo la relación y evitar ese juicio, proponen una última carta. El famoso: mamá, vamos las dos a terapia, vamos al psicólogo a arreglar esto juntas. Cuidado con esto. Pero claro, el libro lanza una advertencia que suena, vamos, a luces de neón rojas parpadeando sobre este enfoque. ¿Cuál es el riesgo real, clínico, de meter a una madre con este perfil severo en una consulta junto con su hija? Pues mira, el riesgo es altísimo. Y en el 90% de los casos suele agravar el trauma de la hija. Porque, a ver, para que cualquier psicoterapia funcione mínimamente, el paciente necesita tener un mínimo de capacidad de introspección, autocrítica y un deseo genuino de querer cambiar. Que aquí no hay. Claro. Cuando tú llevas a una madre narcisista a terapia, se enfrenta a lo que en psicología llamamos una herida narcisista. O sea, el simple hecho de ser expuesta o confrontada con la idea de que ha hecho daño a su hija, de que no es perfecta, le resulta intolerable, la vuelve loca. Así que, ¿qué hace?
Utilizará la sesión entera para manipular, para intentar seducir o ganarse la alianza del terapeuta. Ya, llevarse al psicólogo a su terreno. Exacto. Proyectando toda, absolutamente toda la culpa en la hija. Argumentará de forma muy elocuente que la hija es, bueno, que es demasiado sensible, que es inestable emocionalmente o que es una ingrata. Y el resultado catastrófico es que la hija sale de esa consulta sintiéndose todavía más invalidada. Y lo que es peor, cuestionando su propia cordura. Lo que conocemos comúnmente como gaslighting. O sea, es que esto es tal cual como llevar a un pirómano de la mano para que te ayude a apagar el incendio de tu propia casa. Solo le estás proporcionando más combustible y un nuevo escenario con público para actuar. Es terrible. Tal cual, es una trampa. Sin embargo, bueno, más allá de la relación con la propia madre, hay un elemento en la recta final de este análisis que personalmente me resulta sobrecogedor. Y es el terror más visceral que enfrentan estas mujeres que han sanado cuando deciden formar su propia familia y tener hijos. O sea, es el pánico absoluto que se resume en esa maldita frase de «socorro, me estoy convirtiendo en mi madre». El miedo a estar transmitiendo de forma silenciosa ese mismo veneno narcisista a la siguiente generación. Y es un terror de verdad muy común y que las paraliza. Lo veo muchísimo. Pero clínicamente, fíjate, hay una paradoja maravillosa aquí, que le suele dar mucha paz. A ver, cuéntame. Pues que el simple hecho de tener terror a ser una madre narcisista es, precisamente, el indicador más potente de que no lo eres. Ah, claro. Porque preocuparte genuinamente por el impacto emocional que tienes sobre tus propios hijos requiere un nivel de empatía y de autorreflexión que por definición es totalmente ajeno al narcisismo verdadero. Un narcisista jamás se preguntaría si está haciendo daño. Qué alivio escuchar esto, de verdad. Pero aún así, me parece genial que para garantizar que se rompe este ciclo intergeneracional del trauma, la doctora McBride ofrece unos antídotos que son muy específicos y muy proactivos a la hora de criar. Sí, porque no basta solo con no querer ser como ella, hay que actuar diferente. Eso es. Vamos a destacar algunos de esos antídotos. Pues mira, el pilar central de todo esto es lo que llaman la empatía radical. Esto consiste básicamente en reflejar a los hijos tal y como son, como individuos únicos y no como extensiones de los padres. Por ejemplo, si un niño pequeño está frustrado y llora desconsolado por algo, la respuesta no puede ser silenciarlo con un «bueno, no pasa nada, me pones nerviosa, deja de llorar ya que nos mira la gente». Claro, invalidando su emoción. Exacto. La respuesta sana es validar su realidad diciendo «oye, veo que estás muy enfadado y entiendo por qué. Es válido sentirse así, estoy aquí contigo». Y luego, otro antídoto crucial es la asunción de responsabilidad por parte del adulto. Importantísimo. Porque cuando, y digo cuando porque inevitablemente pasa, los padres pierden la paciencia, gritan o cometen un error. Deben ir al niño y pedirle perdón abiertamente. Al hacer esto, ¿qué consiguen? Pues modelan que el amor y la relación no se rompen por cometer errores y destruyen por completo esa dinámica narcisista que todos conocemos donde el adulto mágicamente nunca tiene la culpa de nada. Y fíjate, hay un ejemplo muy visual en el libro que ilustra súper bien cómo separar el valor del individuo de su rendimiento. Y es el famoso ejemplo de la pegatina en el coche, que en Estados Unidos se lleva mucho, pero aquí lo vemos en otras cosas. Ah, sí. En lugar de exhibir con orgullo esa típica pegatina que dice mi hijo es el estudiante número 1 del colegio, o mi hijo es el campeón del equipo de fútbol, que a ver, seamos sinceros, a menudo ese tipo de cosas alimentan bastante más el ego del padre que la verdadera autoestima del niño. Un gran corazón, o estoy orgullosa de lo buen compañero que es. Básicamente, es enseñarle a la siguiente generación que el amor es un derecho de nacimiento que tienen por existir, que es incondicional, no es una copa o un trofeo que hay que ganarse sacando 10 en mates o siendo el mejor en gimnasia rítmica. Exactamente. Es que es romper de raíz, arrancar esa ecuación matemática tan tóxica de que el afecto de mamá está supeditado a la utilidad que tengas o al éxito que consigas. Ese es de verdad el verdadero cortafuegos que detiene el legado del trauma para siempre. Menudo recorrido analítico y psicológico nos hemos marcado hoy con estos textos. A ver, si echamos la vista atrás para recapitular un poco la inmersión de hoy, hemos partido de desmontar ese tabú cultural de la madre perfecta para entender la fría realidad, la crudeza del espejo vacío.
Hemos diseccionado cómo esa hipervigilancia infantil empuja a la adultez hacia los extremos, ya sea un perfeccionismo asfixiante o el puro autosabotaje. Y cómo todo esto teje esos vínculos traumáticos en el terreno amoroso, ¿no? En un intento desesperado por tapar esa herida con otra persona. Ujú. Para posteriormente transitar hacia la construcción de una salida real y clínica, que es lo vital. Ese proceso, que es doloroso pero indispensable, de hacer el duelo por la infancia perdida y la madre que no fue. Lo que te permite al final recablear tu mente, instalar esa madre interior compasiva, gestionar los colapsos emocionales con técnicas como la de la muñeca y, bueno, levantar fronteras infranqueables y sanas con el entorno. Y fíjate, para cerrar este análisis tan profundo, hay una reflexión que surge ya en los últimos compases del material y que creo que merece ser elevada aquí. A menudo, la sociedad, y sobre todo la familia extensa, presiona muchísimo exigiendo el perdón hacia la figura materna, como si fuera el requisito indispensable para tener paz mental. El tienes que perdonarla, que es tu madre. Sí, esa frase hace muchísimo daño. Pero el texto aclara de forma súper tajante que en el contexto de un abuso emocional prolongado y sistémico, perdonar no equivale jamás, bajo ningún concepto, a condonar el daño. O sea, perdonar no significa justificar lo que te hicieron, ni muchísimo menos implica tener que retomar el contacto o volver a exponerse a esa toxicidad como si nada hubiera pasado. Para nada. El perdón, entendido desde esta perspectiva puramente terapéutica, es en realidad un acto de egoísmo supersaludable. O sea, es puramente una liberación interna. Es decidir soltar el lastre de la ira crónica para sencillamente dejar de invertir tu energía vital en el pasado, abandonando ya, de forma definitiva, esa mentalidad de víctima. Y es precisamente esa idea, el soltar la mentalidad de víctima, la que creo que abre una puerta de vértigo. Porque, a ver, si durante décadas el núcleo entero de la identidad de una persona se ha vertebrado en torno a la supervivencia, al aguantar, si toda tu energía mental de los últimos 20 años se ha gastado en ser la hija herida, la luchadora incansable contra la sombra de mamá, pues cuando sueltas eso, te enfrentas a un abismo lleno de posibilidades. Así que quiero dejar esta pregunta resonando para quien nos escucha hoy, para que le dé una vuelta. A ver, ¿En quién nos convertimos? ¿Y qué libertad inimaginable y quizá un poco aterradora nos espera el día que por fin decidimos que esa herida, por muy profunda que sea, ya no tiene permiso para definir nuestra identidad? Volviendo un poco a la metáfora inicial de la que hablábamos. ¿Qué sucede de verdad cuando finalmente agarramos y destruimos ese espejo vacío que nos entregaron al nacer y empezamos a construir con nuestras propias manos un espejo que solo refleje nuestra innegable luz? Creo que es, para pensarlo, muy profundamente. Sin duda alguna, telita. Supone dar el salto definitivo hacia la libertad emocional. Pues con esta reflexión, hasta aquí llega nuestro análisis a fondo de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en la próxima inmersión.